Muy bien, bueno, y nos vamos a recibir a un especialista en India. Hoy vamos a hablar de lo de Sri Lanka, porque tengo entendido que también escribió artículos sobre este país para entender un poco más qué es lo que está pasando allí. Y la tenemos del otro lado de la pantalla a Sabrina Olivera. ¿Cómo te va, Sabrina? Buenos días, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hola Meli, hola Marcelo, ¿cómo están? Muy Bueno, bien, gracias Auri, como siempre. ¿qué anteojos, No, a ustedes. qué anteojos prominentes haciendo composé con esa remera roja, digo? Sí, la historia es un poco accidentada. Me caí en la calle arriba de la cartera Oh. y los anteojos anteriores los rompí. Así que bueno, y estos fueron los únicos que me salvaron. Así que les tengo mucho cariño. Bueno, y te salió bien la jugada. ¿Viste? Bueno, vamos, porque sé que has estado escribiendo sobre esta situación, sobre este país que está ubicado en la isla del Océano Índico. Digo, ¿cuáles son las claves para entender la gran crisis que se produjo allí en Sri Lanka? Sí, bueno, Sri Lanka, como decías, es una isla chiquita que está debajo de India, en el Océano Índico, que tiene 22 millones de habitantes, y ya en los últimos años se vino gestando una crisis que, desde mi entendimiento, obedece a, vamos a decir, dos variables o dos aristas. Por un lado, lo que es la parte económica y por el otro lado, lo que es la parte política. Y la parte económica, bueno, tiene que ver con varias cuestiones. En primer lugar, hay una gran deuda externa y esa deuda externa, bueno, prácticamente el 50% de esa deuda externa obedece a la banca comercial, a la banca privada, Ujú. y el resto se divide entre China, Japón, el Banco Asiático de Desarrollo y, en menor medida, pero también es un acreedor, precisamente India. A eso hay que sumarle, digo, a esta gran deuda que tienen, que hace algunos meses Sri Lanka decide no pagar, se decreta en default. Hay que sumarle también que uno de los grandes sectores económicos de ese país es el turismo, y hay dos cuestiones que le afectan mucho a Sri Lanka. Primero son los atentados de las Pascuas del 2019, no sé si ustedes recordarán, pero fueron una serie de atentados que se dieron de manera simultánea en iglesias y en hoteles de lujo de Sri Lanka, y eso por supuesto que disuade a los turistas de viajar a esa isla. Y a eso se le suma al año siguiente 2 años de pandemia, con lo Ujú. cual Claro. el país no tenía divisas. O sea, Bien. se le dificulta mucho hacerse de divisas. Y a esos vamos a sumarle también, todo por el tema de las divisas, es que en abril del 2021 se determina prohibir las importaciones de los fertilizantes, y en un país que depende mucho del agro, y digamos en este plan de volver al agro un poco más verde, hacer una agricultura orgánica, Ujú. eh, digo, este cercenamiento de los fertilizantes termina afectando en todo lo que es la cosecha, y por supuesto hay una escasez de alimentos, y por supuesto hay mucha más demanda, pero hay menos oferta y empieza a aumentar los precios, y todo esto empieza a generar como toda una espiral en donde también se le suman escasez de otros alimentos y también de energía, de combustible, etcétera. Y por el otro lado, digo, la otra arista que también es necesario analizar es la arista política. Y la política tiene que ver con que hay una familia, que son los Rajapaksa, que están en el poder desde hace muchos años, porque digo, es como un clan familiar que participa de la política primero local y después nacional desde la década de 1930. Y evidentemente hay un gran hartazgo con ellos, digo, por todo el desmanejo que hay. Ujú. Y como se trata de un clan, digo, en un momento, digo, hasta hace algunos meses atrás, eran los dos hermanos, uno era primer ministro, otro era presidente, más otros dos hermanos que formaban parte del gabinete, con lo cual controlaban gran parte del presupuesto público que no permitía ser controlado, más los hijos, más los allegados, y bueno, todo esto Ja. genera, ¿no?, un caldo de cultivo de nepotismo, que por supuesto, digo, sumado a la cuestión económica, digo, si vos ves que hay un desmanejo y demás, se genera toda una revuelta popular que hemos visto, digo, hace 2 semanas atrás en la casa del presidente echando la Sí, patada prácticamente. sí. Ahora, eso digo, porque muchos analistas sostenían que puede ser o podría ser un disparador para que se produzca en otros países del mundo. Digo, ¿vos coincidís con eso? Puede ser, a ver, a mí lo que me parece con Sri Lanka, digo, nosotros mismos, no digo que haya sido el extremo de que
tipo, tenés gente dentro de la Casa Rosada echando patas al presidente, digo, como que eso no ocurrió acá. Pero sí es cierto A que algunos se le habrá nosotros en cruzado, Latinoamérica, ¿eh? A algunos se le habrá no, sí, cruzado por la seguro, cabeza. seguro, pero digo, y no solamente en Argentina, digo, en toda Latinoamérica, pero a mí lo que me parece es que acá lo exótico es que se trata de una isla de 22 millones de habitantes en la otra punta del mundo y que desconocemos, ¿no? Pero me parece que no es ni más ni menos que la expresión de una disconformidad de un sector popular, digo, además también en Sri Lanka había cortes de luz de aproximadamente 10 horas, a veces eran incluso más largos. No había transportes, Claro. no se vendía combustible, solamente se vendía para servicios esenciales, como por ejemplo puede ser un colectivo, las escuelas no abrían para que la gente no se movilizara. Digo, es como, hay muchas cosas que pasaron en Sri Lanka que se vienen gestando, porque aparte, esto que pasa con Sri Lanka no es que surgió hace 2 semanas, esto se viene gestando hace Claro. años. Y esto es el estallido, es el hartazgo. Exacto. Pero puede ocurrir en cualquier otro lado. Sí, digo, sí, No, bueno, de seguro. hecho ha sucedido, quizás no con, como vos decís, con la imagen de tomar la casa presidencial, bueno, pero la toma del Capitolio no estuvo tan lejos. Claro, Claro, bueno, por ejemplo, bueno, ¿ves? exactamente, bueno, se menciona mucho como en clave comparativa lo del tema del Capitolio con esto de Sri Lanka, es cierto eso. Pero ¿sabés qué? También a propósito del ejemplo que da Melissa, digo, me sorprende, digo, ¿no? Y a veces me enerva la gran soberbia, ¿no? De los poderosos del poder. Porque vos fíjate que el tipo está siendo investigado, que puede llegar a ir a juicio. Yo no sé si va a ir a juicio porque tiene mucha teca Donald Trump. Pero digo, el tipo redobla la apuesta, provoca y dice, me voy a postular en el 2024. Es decir, como ninguneando lo que pasó en el Capitolio, ¿no? Donde prácticamente la pura y exclusiva responsabilidad fue de él. Digo, a Sí. ese punto se manejan. Por eso el otro día lo hablábamos con Diego y con Melissa. Yo creo que estamos llegando a la culminación de una clase política que no ha sabido dar respuestas a la humanidad. Porque para mí tocó fondo la clase política. Digo, la política dejó de ser una vocación de servicio por el otro, por la comunidad. Y cuando se empieza a degenerar ese concepto, terminamos en un caso como en el de Sri Lanka, ¿no? Es decir, donde se atornillan en el poder, hacen negociados con el poder y se alejan cada vez más del pueblo, de la gente, ¿no? Yo lo veo así. Sí, sí, yo comparto esto que decís de que ya no hay vocación de servicio y que realmente la política termina siendo un trampolín para otros fines totalmente espurios que no tienen que ver con la política, pero sí también me parece que, digamos, esos fines espurios, esos medios y esa corrupción, sumado a la desigual distribución de la pobreza, ya es estructural. Entonces, no sé si esto va a cambiar mucho. Particularmente en Sri Lanka, por ejemplo, bueno, quien era el primer ministro queda como presidente, después fue confirmado por el Parlamento esta semana, supuestamente tiene mandato hasta noviembre del 24. Wickremesinghe se llama. Aspira, Wickremesinghe se llama. exactamente, Ranil. Wickremesinghe. Ranil. Sí, lo Ranil dije bien. es O mucho sea, más fácil. no voy a diciembre ni a marzo, Digámosle ¿no? Ranil. Digámosle Ranil que es más fácil. Bueno, pero Ranil tiene mandato hasta noviembre del 2024 y uno se pone a pensar y se faltan 2 años y pico, no va a llegar. Porque realmente hay un gran descontento con la clase política, como bien mencionabas anteriormente. Entonces, bueno, No, no y, sé si realmente... y es y más. para sumar, ¿no? Y además que tampoco se ve una solución pronta a las problemáticas que llevaron a esta crisis. Y ¿Por no, qué? porque van a tener que renegociar absolutamente toda la deuda externa. Ahí aparecen ciertos actores en la región, India por supuesto, pero sobre todo China. China tiene proyectos de infraestructura ahí, pero me parece que igualmente lo primero va a tener que ser formar este gobierno de coalición. Eso es lo que se pretende y lo que se espera, ¿no? Que se forme un gobierno de coalición con todos los partidos políticos de la oposición. Habrá que ver si eso será posible, obviamente, porque incluso, digo, hay quienes que están sosteniendo que debería haber un representante de la minoría tamil en Sri Lanka. La minoría tamil es una de las minorías de Sri Lanka con mucho vínculo con el estado de Tamil Nadu, que está en el sur de India. Y en función de un grupo de esa minoría, digo un grupo porque no es la minoría toda, sino un grupo, que eran los tigres tamiles,
Sri Lanka tuvo una guerra civil por 26, 27 años. Sí. Entonces, es un contexto bastante complejo. Yo no sé hasta qué punto van a poder formar un gobierno de coalición, pero lo que sí es cierto, y esto lo dice, digo, el canciller indio también, digo, no lo digo yo, primero se necesita estabilidad política, y una vez que eso se calme, bueno, ahí sí salir a tratar de resolver la problemática económica, que tampoco va a ser fácil. Digo, la verdad que la imagen de Sri Lanka es como la de un país que está de rodillas y que realmente va a estar, sujeto a lo que pidan sus acreedores y algún salvataje del Fondo Monetario Internacional. Lo que no sabía, Sabrina, es que un sacerdote había sido uno de los principales rostros de las manifestaciones, ¿no? Del movimiento civil que terminó copando la casa presidencial, un tal Jevanta Peiris, que ya le advirtió a Wickremesinghe que bueno, que van a volver a estar al pie de la escalinata de la Secretaría. ¿Esto significa que el gobierno tiene muy poco apoyo? Digo, que esto se puede diluir Sí. en pocos días o en pocas semanas. Sí, por eso te decía que pretender que Ranil Wickremesinghe esté hasta noviembre del 2024 me parece que es como muy pretencioso, precisamente porque por el sistema que tiene Sri Lanka, el presidente designa al primer ministro. Y bueno, las últimas fuentes en esta semana lo que estaban diciendo es que Wickremesinghe iba a designar a un aliado de los Rajapaksa como primer ministro. Entonces, eso también va a generar un problema, porque lo que precisamente está pidiendo la población y todos los manifestantes que estuvieron ahí en la casa del presidente, incluso en algún momento, bueno, también se tuvo que resguardar el Parlamento porque iba a ocurrir lo mismo, era que se fuera realmente toda la familia Rajapaksa con sus aliados, que no participaran, o sea, un cambio realmente de la dirigencia política. No daría la sensación de que eso fuera a ocurrir, o por lo menos hasta ahora, hasta hoy, sábado 9 de la mañana, ¿no? Vamos a ver cómo se suscita después la información y qué es lo que termina ocurriendo, pero todo daría la sensación de que si siguen los aliados de los Rajapaksa, o sea, las revueltas van a seguir estando. Sí, porque no implica ningún cambio real. Exactamente. O sea, es poner a otro, o sea, a lo mismo, pero con otra cara. Bien. Bueno, en la próxima bolilla de un próximo programa vamos a volver a hablar de India, ya que sos especialista de la India, vamos a hablar de la India. Quiero charlar en un próximo programa con vos sobre un artículo que escribió María del Pilar Castillo, que escribe en el diario La Nación, y justamente le dedicó una página entera a la India. Ponete contenta, Sí. ¿no? Sí, la ley. La apuesta de la India, el gigante que no se alinea con ningún bloque y quiere ser la potencia del futuro. Es un interesante artículo que escribió esta periodista, que me parece que está bueno poder charlar un ratito con vos, ¿sí? Sí, cuando gusten, cuando gusten. Bueno. Una cortita nada más, porque no lo puedo evitar. Si bien no tiene que ver con la India y no tiene que ver con la India, si pudiste ver algo en estos días, de uno de los posibles sucesores de Boris Johnson como primer ministro británico, que es Rishi Sunak. ¿Y qué implicancia podría tener, bueno, desde tu perspectiva, que llegue a ser primer ministro británico un hijo de inmigrantes indios? Sí. Bueno, Rishi además está casado con la hija de un magnate indio, Sí. de Infosys, con lo cual tiene, digo, no solamente el aparato político, sino también el aparato económico. Plata no le falta. Básicamente, exactamente, no le va a faltar. Bueno, esta es la expresión de la diáspora. La diáspora india son estos 28, 30 millones de indios que viven por fuera de la India, pero que tienen mucho lazo con la tierra de origen. Y vos fijate que, sobre todo en lo que es Reino Unido y sobre todo lo que es Norteamérica, o sea, Canadá y Estados Unidos, también tiene, bueno, el otro ejemplo es Kamala Harris. Kamala Harris, la mamá de Kamala Harris era india. Sí. ¿Qué se espera siempre de la diáspora, ¿no? La diáspora en realidad lo que pretende es que, bueno, que ese sector al cual representa, en este caso Rishi representaría como a los indios o digamos como a la gran diáspora india que está en Reino Unido. Bueno, lo que se espera es que una vez que ellos lleguen al poder representen los intereses de ese sector y se logre y se genere algo.
No sé, habrá que ver. De todos modos, digo, la diáspora india tiene mucho poder en estos países, porque no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Vos fíjate que todas las empresas de tecnología de la información y de la comunicación, los CEOs, son indios o de descendencia india, porque, por ejemplo, Microsoft, Google, Adobe, todos ellos, bueno, creo que Twitter también son indios o de familia india. Y bueno, y siempre hay como una cuestión de mecenazgo entre los indios de la diáspora y la tierra de origen. Hay que ver igualmente, porque me parece que también Rishi representa, está bien, como físicamente y simbólicamente representa a la diáspora india, pero después en términos generales, digo, vos lo escuchás hablar y no tiene absolutamente nada que ver con un trabajador, por ejemplo. Claro. Entonces me parece, ¿no? Entonces me parece que sus intereses van a ir por otro lado. Muy bien. Bueno, muchísimas Hay gracias. solo un ejemplo, pero una cosa Sí, 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 dale. hay como un solo ejemplo como de la intervención de la diáspora de manera exitosa en algo que tenga que ver con la tierra de origen, y es el acuerdo en materia nuclear entre Estados Unidos e India. Y ahí sí hicieron mucho lobby, la diáspora participó activamente. Ese es como el único ejemplo en donde la diáspora participa activamente en algo que tiene que ver con India. Vamos a ver si se modifica esto con Rishi. Sí, habrá que esperar a ver qué pasa con Rishi. Sí, hay que ver si llega también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sobre todo por el marcado, digamos, sentido ¿no? ¿Racismo? De racismo, exactamente. No me salía la palabra. Está bien, está bien. Claro, porque Sí, por convengamos que en supuesto. Gran Bretaña, ¿no? Bueno, el tema racial es muy marcado, ¿no? Pero bueno, hay que ver si eso en la balanza juega o no juega. Exactamente. Sí, lo que pasa es que hay días en los que parece como que Rishi ya es número puesto, y hay otros días en que, bueno, se empieza a cuestionar a la familia de la mujer. Entonces me parece que eso todavía está medio verde. Sí, falta también hasta septiembre, hay tiempo para ver quién va a ser finalmente el sucesor de Boris Johnson. Y seguramente también, ¿no? Depende quién gane, se verá también cuál va a ser el perfil que va a tomar Gran Bretaña. Sin duda. Porque no es lo mismo uno que el otro. Totalmente. Bueno, ahora Bueno. sí, deben haber sido esos anteojos rojos que me han dejado sin palabras. Bueno, Gracias, te Sabrina. mandamos un beso grande, buen fin de A semana ustedes. y como siempre gracias por la buena predisposición que tenés para con nosotros. Gracias, ¿eh? No, a ustedes gracias por tenerme siempre en cuenta. Gracias. Gracias.